Vengo del país donde... Bienvenidos, muchísimas gracias a ustedes, ya, aunque la mayoría los he visto en el acto, en el espacio cultural universitario. Lo bueno de esto es que yo no traje nada preparado, eso es peligroso, como dice el obispo Pagura, decirle a un pastor que diga algunas palabras es muy peligroso, eso siempre es una frase que utiliza el obispo Pagura, ¿no? Hoy Miguel Ferrari, cuando hacía de maestro de ceremonia en el ECU, dijo y recordó a un querido amigo militante de la solidaridad con Cuba, que fue el Gringo Viale. El Gringo Viale viajó a Cuba muy temprano en la revolución, era diputado provincial, vino y hizo un discurso, yo creo que histórico, en la legislatura provincial, y nosotros en ese momento se editó un material que se le había puesto como título El meridiano de la revolución de América Latina pasa por Cuba. Eso dicho en el año 60. Y bueno, yo pasé muchísimas noches en las comidas comunitarias que había en la casa del Gringo Viale, que eran verdaderas comidas, no eran internacionalistas porque éramos todos argentinos, pero eran verdaderas comidas solidarias, se compartía lo que había. Y el Gringo Viale tenía una frase que creo que sirve de eje para esta mesa redonda. Viale decía siempre, mira, uno puede tener, y acá está Jorge Obey, que fue gobernador 2 veces de la provincia de Santa Fe, de intendente de Santa Fe, diputado nacional, ahora electo. Y el Gringo Viale decía, uno puede tener un montón de cuestiones. Con Obey, si uno repasa sus 2 años de gobernador, puede haber alguna ley, algún decreto, alguna actitud que uno podría decir, no estoy de acuerdo, mátame. Pero el Viale decía, hay una línea divisoria. ¿Qué actitud tenés con Cuba? Eso siempre decía el Gringo. ¿Qué actitud tenés con Cuba? Estamos hablando del año 60. Él fue antes de Playa Girona. Entonces creo que eso, cuando hablamos de las relaciones, por qué se restablecen relaciones, por qué Héctor Cámpora, por qué el crédito que Perón le da, por qué Perón, digamos, acepta discutir y analizar con el embajador cubano de entonces, con Emilio Aragonés Navarro, un crédito. Entonces uno puede discutir y tener una cantidad de cuestiones alrededor de la figura de Juan Domingo Perón, del peronismo de Cámpora, pero me hago siempre la misma pregunta que nos hacíamos con el Gringo Viale. ¿Cuál es la actitud frente a la revolución cubana? Y creo que marca un campo que limita los campos, y uno lo puede trasladar ahora, cuando se discuten tantas cosas en la Argentina. ¿Cuál es la actitud frente a la integración latinoamericana? ¿Cuál es la actitud frente a Evo, frente a Mercosur, UNASUR, frente al proceso de Venezuela? Y así es como se establece un lazo político entre, yo puedo decir, la revolución cubana y Juan Domingo Perón, que se traslada después a los años en que gobierna Cámpora, mejor dicho, al tiempo que gobierna Cámpora, y después lo sucede el general Perón. Creo que es un momento muy rico, el año de las 40 años de las relaciones. Yo quería hacer esta introducción porque me quedó siempre muy grabado, no voy a descubrir nada, ustedes saben, la mayoría de los que están aquí son militantes políticos, saben las veces que hemos debatido el papel de Cuba, el papel del peronismo, el futuro del peronismo, el pasado del peronismo, y como varias veces a mí me han interpelado, le dije, mire, bueno, que si el Che Guevara cuando era estudiante estaba en la fuera, y digo, busquen ustedes que si desde la dirección de la revolución cubana alguna vez ha habido alguna palabra agraviante contra el peronismo, o si desde el propio Perón alguna vez ha habido alguna palabra agraviante contra la revolución cubana, y siempre lo remito a las palabras de Perón cuando murió el Che, que murió el mejor de los nuestros. Así que ese fue, digamos, el puntapié que me impulsó
junto con este amigo cubano José Borges, a escribir este libro que está ahí exhibido en la mesa de entrada, Perón, Fidel, línea directa. Y con Jorge Obey a veces le hago notas para Radio Habana, o si él hace declaraciones yo las digo con mi voz, y uno puede decir 2 veces gobernador, intendente, que ya lo dije, pero a veces yo lo presento, y creo que no me excedo, Jorge, si digo que es un amigo personal del comandante. Entonces yo creo que más allá de haber sido gobernador, más allá de, para hablar de estos temas, es un hombre que fue compañero, lo conoció a Héctor Cámpora, estuvo en la Asunción de Cámpora. Según Miguel Bonazo, la noche del 25 de mayo hacía la lista de los presos que tenían que ser así. Hacían la lista de los presos que tenían que salir de Devoto el 25 de mayo. Estuvo en Gaspar Campos con Juan Domingo Perón. Habló con Perón del tema de las relaciones con Cuba, y Perón en algún momento le dio a entender que se venía una decisión que pocos gobiernos la tomarían. Era el crédito, era así, ¿no? Era así. Entonces yo diría que, teniendo en cuenta que el eje de la mesa, si les parece, comenzamos escuchando a Jorge Obey, sus recuerdos, qué pasó hace 40 años, cómo era la Argentina hace 40 años, qué pudo hablar con Perón, y a lo mejor nos cuenta también algunas cuestiones que no conocemos, si habló con Fidel de la figura de Perón y de las relaciones entre Argentina y Cuba. Gracias, Coco. Buenas tardes a todos. No puedo dejar de hacer llegar un saludo especial a este compañero y amigo que nos acompaña, el señor embajador de Cuba en la Argentina, Jorge Lamadrid Mascaró, un hombre con el que hemos hecho muchas cosas juntas, quizá no tantas como hubiéramos querido. Yo fui durante mis 8 años como diputado, presidí la Comisión de Hermandad de Parlamentarios de Cuba con la Argentina. En la segunda etapa, ya terminando mi gestión, llega como embajador Jorge, y algunas de las cosas que teníamos en carpeta pudimos realizar, otras no. Bueno, ahora la vida, que siempre da alguna revancha, me permite integrarme nuevamente al Congreso, y mientras todos, o la mayoría de los diputados entrantes, se peleaban por ocupar la Comisión de Finanzas, la de Industria, la de Comercio Exterior, yo pedí que quiero presidir nuevamente la Comisión de Hermandad con los parlamentarios de Cuba. Así que, Jorge, espero que podamos seguir haciendo muchas cosas con nosotros. Estas cosas que contaba Coco forman, sinceramente lo digo, sin lugar a dudas, parte de los tesoros más grandes que a mí me dejó la política, que tienen que ver primero con la posibilidad, yo lo cuento en un libro que probablemente alguno de ustedes haya leído, que se llama Perón, Fidel y el Peronismo. Es un libro que escribí hace unos 10 años, donde narro las 7 u 8 largas conversaciones con Fidel Castro, algunas de ellas de más de 6 o 7 horas. Hablar con Fidel no es una tarea simple, porque es un gran conversador, es un gran inquisidor acerca de qué es lo que piensa su interlocutor. Siempre digo yo que la grandeza de un político está no en estar diciendo de todo momento lo que él piensa, sino en escuchar a quien tiene como interlocutor para saber qué es lo que piensa la persona que está con él. Y Fidel a esto lo maneja con maestría. Yo aprendí mucho a su lado, como aprendí en la docena de oportunidades que tuve también el placer y la suerte de poder conversar con Juan Domingo Perón mientras estaba en el exilio en Madrid y cuando fue presidente aquí en la Argentina. Bueno, esas oportunidades que me dio la vida me permitieron ser un poco testigo presencial de algunas cosas, de las cuales hablo en el prólogo de este libro,
que escribió Coco con José Bodes, y en el libro que antes le mencionaba de Perón, Fidel y el peronismo. El hecho de que la República Argentina fuera el primer país del mundo no socialista que decidió la ruptura del bloqueo comercial con Cuba. Ustedes saben que, dicho esto ahora, parece una cosa hasta simple, pero lo decía bien Coco, creo que hay que ubicarlo en tiempo y espacio a esto. Estamos hablando del año 73 y 74. Perón asume gana la elección el 23 de septiembre, asume el 12 de octubre, y el 11 de septiembre de ese mismo año un golpe militar fascista cruel había derrocado a Salvador Allende en Chile. La mayoría de los países latinoamericanos estaban o con dictaduras militares, o los que tenían gobiernos progresistas estaban hackeados por las fuerzas reaccionarias. Hacía 2 años y medio de Playa Girón, o sea, donde los Estados Unidos habían intentado por la fuerza, en una acción militar explícita, de a través de la invasión a Cuba, y llegó a la playa de Playa Girón, derrocar al gobierno de Fidel Castro. De manera que dice muy bien Coco, Cuba fue siempre una divisora de agua. Yo soy feliz, les digo la verdad, como hombre del peronismo, de sentir que los hombres del peronismo siempre estuvieron en esto del lado de Cuba. Podemos haber estado en desacuerdo en muchas otras cosas. Hay Talito Sobrelini, un amigo al que tanto quiero. Podemos haber discutido por tantas cosas con Lito que no estábamos de acuerdo, pero hay uno en el que siempre estamos de acuerdo hace 40 años, Lito, que es Cuba. Porque Cuba fue para Latinoamérica una cosa muy importante. Cuba planteó un ejemplo, planteó un modelo de gobierno, planteó una revolución que en muchas cosas tenía que ver con los orígenes del peronismo, y en muchas otras enriquecía esos conceptos originales que tenía el peronismo, y a muchos de nosotros nos hacía pensar, yo diría la gran mayoría de los jóvenes de aquel momento, que Cuba era el ejemplo a seguir para poder producir la liberación de Latinoamérica. Pero en ese contexto difícil de Latinoamérica gobernada por gobiernos dictatoriales, Estados Unidos, como bien destacaba Coco López, gobernado por Richard Nixon y por Kissinger, plantearse el desafío de intentar quebrar ese bloqueo sangriento que había puesto Estados Unidos sobre Cuba, no era una misión fácil, porque el bloqueo no solo era económico. Fracasado Playa Girón, ustedes lo recordarán, empiezan los atentados dinamiteros en las calles de Santiago de Cuba y de La Habana, empiezan los secuestros de aviones, empiezan los atentados contra Fidel Castro, que llegan, Jorge, creo que a 600 más o menos el número. Más de 700. Bueno, entonces fíjense usted cuál es la situación que se vivía, y había muchos que eran pro-cubanos, los que eran anticubanos, y estaban muchos que eran los distraídos. Mejor no meterse en ese tema. Creo que esto es lo valorable de lo que ocurrió en este país en el año 73 y 74, que Argentina decidió involucrarse. Decidió involucrarse y tomar posición. Después de salir de un periodo muy duro de dictadura, cuando gana las elecciones Héctor J. Cámpora, ya había comenzado en Madrid, como bien lo comenta Coco, el general Perón, las conversaciones con Emilio Aragonés, un hombre al cual tuve el placer de conocer, no con la intimidad que lo conoció Coco, pero cuando fue el primer embajador de Cuba en la Argentina, después que Cámpora, a los pocos días de asumir, anuncia el restablecimiento de las relaciones con Cuba. Ya ese hecho, compañeras y compañeros, ya ese hecho es un hecho transgresor que significaba muchísimo. Un país de la importancia de Argentina
decidía unilateralmente, sin pedirle permiso a Estados Unidos ni a ninguna de las potencias, que iba a reconocer a Cuba y iba a restablecer relaciones diplomáticas con Cuba. Ahora, esto era importante, pero era de última un gesto diplomático, un gesto que podía llegar a no tener otra implicancia que no fuera, bueno, el reconocimiento y punto. Pero Perón quería ir más allá. Las intenciones de Perón eran las de restablecer las relaciones diplomáticas, políticas y económicas con la República de Cuba. Entonces comienza la preparación de un plan en el cual cobra una importancia fundamental un hombre que fue ministro de Perón, que pertenecía al Partido Comunista y que, además de encaminar la economía de la Argentina, formó parte de este plan para recuperar las relaciones con Cuba. Me refiero a José Gelbar. Uno de ellos es este, Perón Fidel Línea Directa. Ya me siento como Lelutier propagandizando el libro de Pastor Warren, lo pueden adquirir aquí a la salida. Y el otro es un libro que es muy interesante, que es El burgués maldito, de María Soane, que es la historia, toda la historia de Gelbar. Es interesante porque Gelbar es un personaje apasionante, pero además, en este tema específico, que tiene que ver con la recuperación de las relaciones económicas entre Cuba y la Argentina, tiene datos que son realmente, muchos de ellos inéditos y muy importantes. El 24 de agosto de 1973, tomo en cuenta de ello, el 24 de agosto ya había renunciado Cámpora, estábamos a pocos días de que se produjera el golpe contra Salvador Allende. América Latina estaba en ebullición. El 24 de agosto de 1973 cayó viernes. Pudo ser un día como cualquier otro, pero no para Emilio Aragonés. 3 meses antes se había acreditado como embajador de Cuba en Buenos Aires, 3 meses antes, en el gobierno de Cámpora. Y ahora se disponía a suscribir uno de los acuerdos económicos más importantes entre países de América Latina. Todo había comenzado en Madrid varios años antes. Allí residía como exiliado político Juan Domingo Perón. Su casa de Puerta de Hierro era visitada por mucha gente. También llegó un día un joven emisario del gobierno cubano que muy pronto se convertiría en el intermediario principal entre Perón y Fidel Castro. Ese intermediario era Emilio Aragonés. Entonces, bajo la conducción por parte del gobierno cubano de Emilio Aragonés y por parte del gobierno argentino de José Gelbar, se comienzan a llevar adelante en ultra secreto todos los trabajos que permitieran romper el bloqueo económico de Cuba. El bloqueo económico de Cuba era una cosa terrible, porque 40 años después todavía siguen soportando privaciones por el bloqueo. Pensemos que en aquel tiempo absolutamente nada, no solo alimentos, no había maquinaria, no se podía exportar a Cuba maquinaria pesada, maquinaria liviana, nada. Para viajar a Cuba había que hacerlo vía Montevideo, te ponían un papelito en el pasaporte y después te lo sacaban cuando venía, porque si se enteraron que había estado en Cuba te metían en cana. Era un control policíaco el que Estados Unidos hacía sobre el resto de los países latinoamericanos con respecto a Cuba. En los meses previos a la asunción de Cámpora, cuando Perón conferenciaba en Puerta de Hierro con el futuro ministro de Economía José Gelbar, sus instrucciones fueron precisas. Encomillado, palabra de Perón a Gelbar: usted debe abrir una agenda de trabajo con los países socialistas, especialmente con la URSS, Cuba y China. Y acá llegamos a esto. Los matutinos del día 24 de agosto, se refiere, publicaron en un espacio destacado la entrevista celebrada la víspera entre Perón y el embajador de Cuba. Leyendo la información entre líneas podía olfatearse que algo grande se estaba cocinando. Y paso a un párrafo que yo menciono en el prólogo de Coco López, porque me tocó ser
testigo de esto. Lo voy a leer textualmente, aunque recuerdo las palabras tal cual fueron y las escribí. Recuerdo, digo yo, en ese prólogo, que en la última entrevista que tuve con el general Perón a principios de 1974, cuando deslicé un reproche sobre la actitud que sobre los grupos juveniles del peronismo y de la izquierda llevaban adelante algunos sectores de la derecha peronista, el general me respondió con una sonrisa cómplice: pero vea, mijo, que estamos a punto de concretar una operación comercial con Cuba que significa romper el bloqueo a los norteamericanos. Y luego, más serio, agregó: ningún país del mundo se atrevería a hacer eso. Ya estaba el proceso lanzado, ya se había tomado la decisión política de celebrar los convenios. Lo que había que hacer ahora era discutir cómo se iban a realizar esos convenios, en qué condiciones para uno y otro país, y además cómo se iba a hacer fundamentalmente para poder presionar, este era el tema clave, a las empresas norteamericanas que tenían filiales aquí en Argentina para que autorizaran la venta de esos productos a Cuba. Y aquí no solamente se estaba discutiendo un tema, lo aclara muy bien María Soane en su libro, no solamente se estaba discutiendo un tema comercial, se estaba discutiendo un tema de soberanía para la Argentina. Porque si Chrysler fabricaba un modelo de automóviles en Argentina, ese automóvil era argentino y Chrysler no tenía derecho a imponerle a Argentina a quién podía o no podía venderle esos vehículos. Bueno, pese a lo cual, energúmenos como el propio Henry Kissinger, o hay una que no tiene desperdicio por aquí en el libro de Marta Giovanni, el encargado de relaciones de la Embajada de Negocios de los Estados Unidos, declaró que la nueva ley de Argentina sobre inversiones, que implicaba la posibilidad del comercio con Cuba, puede afectar el desarrollo económico argentino y desalentar nuevos ingresos de capital y de tecnología. O sea que un funcionario de la embajada del gobierno norteamericano nos decía cómo tenía que ser el contenido de nuestras leyes. Hubo un movimiento muy grande. Yo me acuerdo que uno de los que lo encabezó fue Amado Jury, que era gobernador de Tucumán, hombre del peronismo, y Felipe Zapac, que no era un hombre del peronismo, era del movimiento popular neuquino, pero se sumó a la protesta contra la embajada de Estados Unidos, y este funcionario, creo de segundo orden, tuvo luego que rectificarse y quedó la cosa empatada. Y finalmente llegamos al día 4 de agosto del año 73. Dice María Giovanni: el 4 de agosto fue un día clave para la economía y política. Gelbar anunció el otorgamiento de un crédito de $200 millones a Cuba, rompiendo por primera vez desde 1962 el bloqueo latinoamericano impuesto por el alineamiento con los Estados Unidos. Se trataba de un préstamo rotativo anual por el término de 6 años, lo que en realidad elevaba el monto a $1.200 millones. El presidente argentino, ya era presidente Perón, preguntó en qué sectores se invertiría el dinero. Comenzaron entonces a analizar rubro por rubro. Los dos, Aragonés y Perón, evidenciaban de lo que estaban hablando, y la cifra fue creciendo. Aragonés había ido a plantear la posibilidad de un crédito de 200 millones, y Perón le responde que la cifra puede ser mayor, y Aragonés dice que cuando le dice eso Perón, realmente no sabe qué contestar. Bueno, Aragonés terminó la entrevista con Perón y partió raudo a la provisoria sede de la embajada cubana. A pesar de su corpulencia, bajó de un salto, no bien se detuvo el automóvil y entró sin contestar el saludo de una secretaria. A los pocos minutos salió un cable en clave para Fidel. Acabo de firmar un crédito por 1.600 millones. Inmediatamente Fidel respondió con una pregunta llena de expectativa.
¿En dólares o en pesos argentinos? En esta última moneda, o sea, el peso argentino, el crédito representaba unos 160 millones de la divisa norteamericana, o sea, exactamente 10 veces menos. Lo cual ya era de por sí un préstamo importante. El cable cifrado que llevaba la respuesta era breve y no admitía dudas. En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Esa fue la dimensión que tuvo en lo económico el tema del crédito de Argentina a Cuba. ¿Y qué implicó el crédito? Tractores, camiones, material ferroviario, otros elementos de transporte, construcción naval, máquinas, herramientas, motores diésel, equipo para la construcción, equipo para la industria alimentaria, plantas completas, llave en mano. Yo me acuerdo que aquí en la provincia de Santa Fe, probablemente en Rosario también ocurrió, algunos de ustedes, los más amables, se pueden recordarlo. Yo me acuerdo que en la ciudad de Santa Fe se fabricó una planta llave en mano para obtener jugos cremogenados, que fue enviada, marcada hacia Cuba y que funcionó hasta hace pocos años. Equipo de construcción, equipo de industria alimentaria, plantas completas llave en mano, piezas de repuesto y en general bienes de capital. Todo eso fue lo que Argentina proveyó a Cuba, o por lo menos, digamos, comenzó a proveer, porque después vinieron los hechos que significaron la interrupción de este programa. Más allá que yo creo que lo más importante no es su interrupción, sino que lo más importante es su ejecución, por la conmoción que causó en ese momento, por el ejemplo que se dio en otros países que empezaron también a abrir su mercado. Porque claro, el resto de los países decían, ¿cómo? Si Argentina pudo, nosotros no, así que Argentina va a tener el mercado cubano y a nosotros los yanquis no nos van a dejar que podamos vender. Y empezó, estaba Velasco Alvarado en Perú, estaba Torres todavía en Bolivia, empezaron a hacerse algunos movimientos de desobediencia sobre lo que imponía el patrón político del mundo, que era Estados Unidos en ese momento. Después de la muerte de Perón, pese a la presencia nefasta de López Rega en esa etapa jodida, se mantienen los acuerdos, se mantienen y se cumplen hasta la caída del gobierno peronista el 24 de marzo del 76. Ahí ya la cosa cambia, los militares cortan todo tipo de reconocimiento a los acuerdos y queda trunca la provisión por parte de Argentina de los elementos que aún faltaba entregar a Cuba. Piensen que hablábamos de que eran 6 tramos anuales, o sea que esto tenía que durar desde el año 74 hasta el año 80 y queda trunco en los primeros meses del año 76. Pese a lo cual, los que han viajado a Cuba, y supongo que serán varios acá, todavía se encuentran con algunos Falcon, con algunos tractores Hanomag o con algunas maquinarias pesadas viales que los cubanos saben cuidar muy bien, porque otra que lo atamos con alambre, lo arreglan como sea, pero siguen todavía funcionando y funcionando bien. Pero lamentablemente el golpe militar, entre tantas otras bestialidades que comete aquí internamente en el país, externamente produce la ruptura del contrato. Y allí queda un tema que hasta el día de hoy no se ha resuelto, que es la deuda impaga de Cuba por los elementos que se habían entregado. Y en esto hay una cosa que quiero dejarla bien clara, porque a veces se miente. Cuba jamás negó la deuda que tiene con Argentina. Se negó a pagarla en época de la dictadura militar, porque su argumento era que había hecho sus acuerdos con el gobierno militar, con el gobierno civil, y no iba a refrendar el gobierno militar reconociendo la deuda. A partir de la llegada de la democracia comienzan una serie de negociaciones. Ustedes recuerdan cuando Alfonsín viaja a Cuba, el primer presidente argentino que viaja a Cuba desde la revolución. Empiezan negociaciones que finalmente no llegan a un buen destino.
en los primeros años de la gestión de Néstor Kirchner, se encuentra, porque si no, el comercio con Cuba tenemos que hacerlo, esto puede explicar mucho mejor que yo el compañero embajador Jorge, hay que recurrir a mecanismos muy costosos y complejos de triangulación a través de terceros países para poder comerciar, y eso evidentemente nos saca de competencia a uno y a otro país. Entonces el tema de la deuda es un tema, yo insistí mucho en esto en el Congreso, incluso lo hablé con el propio Néstor Kirchner, porque un día en una de las charlas con Fidel, ¿cuál sería el término? Medio que me chanceó diciéndome, oye, también que arreglaron el tema de la deuda externa con las quitas, podrían hacer lo mismo con Cuba y darnos las mismas quitas que le han dado a ustedes sus acreedores. Y tenía razón, yo lo hablé eso con Kirchner. Kirchner me respondió que tenía la mejor voluntad de llegar a un arreglo, pero que eso era un tema donde tenía que decidir fundamentalmente Cancillería. Bueno, algún día se resolverá, no es para mí, dado los montos y el tiempo que ha pasado, el tema que más preocupa en esto. Yo creo que el tema económico es un tema mínimo. Lo que sí yo vengo a reivindicar ante ustedes 40 años después es la decisión soberana que tomó un país como Argentina, que tomó un gobierno como que en aquel momento gobernaba Argentina, frente a otro país soberano como es Cuba, para que entre ambos, sin intervención de un tercero, pudieran decidir qué es lo que querían hacer con su destino, qué es lo que querían hacer con sus economías. Y esto es lo que yo vengo a traer a 40 años de realizado aquellos hechos, lo que yo vengo a traer con ustedes como un humilde testimonio de lo que está en los libros, de lo que también ha reflejado Coco López en su libro, que no se olviden que lo pueden adquirir aquí en la salida, como el libro de Rolando Warren, y sí, esto lo digo bien en serio, gracias a Dios que ha existido Cuba y la Revolución Cubana en Latinoamérica, porque 40 años después sigue siendo para nosotros un estímulo. Yo viví las épocas de Cuba cuando tenía fuerte apoyo de la Unión Soviética en su economía, después cuando cayó la Unión Soviética y tuvieron que pasar por el periodo especial, donde todos los politicólogos del mundo anunciaban la caída del régimen cubano, después que cae el muro de Berlín, después que se disuelve la Unión Soviética, todo el mundo estaba en la cuenta regresiva a ver cuándo caía Cuba. Ni que hablar de los efectos económicos de los tremendos huracanes que azotaron la isla, que dejaron 500.000 de cubanos sin vivienda, que rompieron centrales eléctricas, y siempre lo que mantuvo viva la llama de la revolución en Cuba fue, en primer lugar, ese empecinamiento por llevar adelante la revolución de Fidel Castro, y en segundo lugar, el pueblo cubano que decidió que en el 1959 había pasado a ser dueño de su propio destino, y eso no lo iba a negociar con nadie. Antes de terminar, quiero recalcar algo que fue muy importante y en lo cual la provincia de Santa Fe también tuvo su participación. En los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, para obviar este tema engorroso al cual se me refería de la triangulación, se firmó un acuerdo muy interesante, lo firmó el canciller Bielsa en nombre del gobierno argentino en La Habana, por el cual se creó un fondo fiduciario en el cual se llama vulgarmente el acuerdo medicamento por alimento. Ustedes saben que Cuba es un país de avanzada en todo lo que tiene que ver con la producción de medicamentos, que tiene que ver con, y esto es otra cosa valorable, en pleno periodo especial, cuando no tenían ni para comer, siguieron invirtiendo en ciencia y tecnología, siguieron invirtiendo en innovación, desarrollaron una cantidad extraordinaria de medicamentos que no lo tienen, o de equipamiento médico. Esto lo digo con conocimiento de causa porque a mí me tocó, después que firmamos el acuerdo con Cuba, ir allí para establecer cuáles eran los elementos que iba a comprar la provincia de Santa Fe.
por citar algunos, la vacuna antimeningocóxica contra la meningitis, que compró otra provincia, la vacuna, el medicamento, siempre me olvido el nombre, Jorge, para combatir el pie diabético, la falta de irrigación. Bueno, ahí está dicho, a mí no me sale. Y tantos otros. Entonces, el convenio que firmó el gobierno de Kirchner permitió crear un fondo fiduciario a donde se deposita el dinero de los medicamentos que Cuba provee a la Argentina y de ese fondo fiduciario las empresas que administran la compra de alimentos en Cuba compran alimentos a Argentina. Y es un mecanismo que permite, mientras está en la discusión del tema del pago de la deuda, obviar esa discusión y poder seguir comerciando. La primera provincia, te lo digo con orgullo también, que suscribió ese acuerdo después que lo firmó la Nación Argentina, fue la de Santa Fe. Hicimos una importante compra en varias remesas, fundamentalmente de vacunas y de equipamiento médico a Cuba. Esto sigue en pie. Recién le decía el embajador que hay que tratar de incrementarlo y haremos todos los esfuerzos para lograr que esto se pueda incrementar. Y han sido por lo menos las salidas transitorias, los atajos que se han ido buscando mientras se resuelva el tema fundamental de la deuda, que repito, solo una cuestión de sentarse a hacer una negociación política, porque esto ya no es un tema económico, sino que es un tema político, donde calculo no estoy seguro, el día que se resuelva tendrá que dar su voz el Congreso, y en eso también nos vamos a ocupar para que las soluciones sean justas para un pueblo que ha estado constantemente asociado a Argentina en todos estos proyectos. Y enhorabuena que hoy podamos estar diciendo hace